15 ingenieros navales con décadas de experiencia no pudieron encender el motor de este destroyer durante 4 semanas. Habían gastado millones de dólares en piezas nuevas, habían trabajado día y noche, habían consultado a los mejores especialistas del país, pero cuando una joven mexicana de 24 años se acercó al puerto y pidió simplemente escuchar el motor, lo que pasó después dejó a todos en shock absoluto. Porque nadie en esa base naval sabía quién era realmente su abuelo, y ese secreto familiar que había guardado durante años estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Bienvenidos a Historias Humanas. Antes de continuar con esta increíble historia, díganme en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos están viendo hoy, y si alguna vez los han subestimado completamente por su apariencia o su edad. El sol de California golpeaba implacable el puerto naval de San Diego, creando ondas de calor que distorsionaban la vista del Océano Pacífico. En el muelle principal, como un gigante dormido, descansaba un USS Destroyer clase Arleigh Burke de última generación, sus motores diésel silenciosos desde hacía exactamente 28 días. El motor del destroyer había derrotado a 15 de los mejores ingenieros navales de Estados Unidos. 4 semanas completas sin funcionar. Cada día significaba millones de dólares en pérdidas operacionales. Cada hora que pasaba aumentaba la presión del Pentágono, y después de revisar literalmente cada componente del sistema, tenían exactamente 0 soluciones. Los ingenieros habían trabajado turnos de 18 horas, habían reemplazado piezas que costaban más que una casa nueva, habían consultado manuales técnicos que pesaban más que una persona, nada. El motor se negaba rotundamente a encender. Pero esa mañana de miércoles, cuando el reloj marcaba las 10:15, todo iba a cambiar de la manera más inesperada posible. Pero ¿quién era realmente esa joven? ¿Y qué secreto familiar había estado ocultando todos estos años? Isabela García observaba la escena desde la cafetería del puerto, sosteniendo una taza de café que se había enfriado hacía una hora. Con su vestido de verano de colores brillantes, sus sandalias cómodas y su bolso de turista colgando del hombro, parecía cualquier cosa menos alguien que entendiera de ingeniería naval militar. Su cabello negro brillaba bajo las luces del sol y su sonrisa natural iluminaba su rostro cada vez que algún marinero pasaba cerca. Pero algo extraño sucedía cada vez que escuchaba los sonidos que venían del destroyer. Para todos los que la veían pasar por la base, Isabela era simplemente otra turista latina de vacaciones, probablemente visitando algún familiar que servía en San Diego. Los marineros la saludaban cortésmente y seguían con sus tareas, sin imaginar ni por un segundo que esa joven de apariencia tan inocente estaba observando cada movimiento en el muelle con la intensidad de un especialista. Lo que ninguno de ellos sabía era que cada sonido que salía de ese destroyer, cada herramienta que golpeaba contra el metal, cada conversación frustrada entre ingenieros le recordaba vívidamente a las historias de su abuelo Miguel. Las mismas historias que su familia había comenzado a considerar cosas del pasado y que ella había aprendido a ocultar cuidadosamente durante años. Porque en México, en su círculo social, en su universidad, cuando una mujer joven y atractiva mencionaba que entendía de motores de barcos militares, la reacción siempre era exactamente la misma. Sonrisas condescendientes, cambios súbitos de tema y esa mirada que decía claramente, ¡qué tierno! Pero hablemos de algo más apropiado para ti. Pero ese día, el persistente silencio de ese motor diésel iba a obligarla a revelar todos sus secretos. En el interior del muelle, la frustración había alcanzado niveles críticos. El sargento técnico Robert Martínez, un veterano de 22 años con tatuajes navales que contaban la historia de 4 despliegues, se secó el sudor de la frente con una toalla ya empapada. Sus manos, curtidas por 2 décadas trabajando con metal y aceite, temblaban ligeramente, no por cansancio físico, sino por la presión psicológica de un problema que parecía imposible de resolver. Su equipo había revisado meticulosamente cada sistema eléctrico, hidráulico, de combustible, de refrigeración. Habían reemplazado turbinas, cables, bombas, filtros, habían limpiado cada componente, habían calibrado cada sensor, habían verificado cada conexión con multímetros de precisión militar. Todo funcionaba perfectamente por separado. Cada componente pasaba todas las pruebas individuales, pero el motor se negaba obstinadamente a despertar de su silencio. Una semana más sin solución y el Pentágono envía un equipo de investigación, murmuró Martínez al cabo James Wilson, un ingeniero joven de Texas cuyo entusiasmo inicial se había transformado en desesperación silenciosa. Y cuando eso pase, nuestras carreras están terminadas. Wilson asintió gravemente.
Habían escuchado historias de equipos enteros transferidos a bases en el medio de la nada por fracasar en misiones críticas. Este destroyer era parte de una flota esencial para operaciones de defensa costera. Su inactividad estaba afectando la seguridad nacional real. Eso fue precisamente cuando Isabela decidió que ya había observado suficiente desde la distancia. Se levantó de su mesa en la cafetería, recogió su bolso y caminó con pasos decididos hacia el muelle principal. Sus sandalias resonaban contra el concreto con un ritmo constante que de alguna manera contrastaba con la urgencia que sentía por dentro. «Disculpe», dijo acercándose a Martínez. Su voz clara pero respetuosa. «¿Sería posible escuchar cuando intentan encender el motor?» Martínez levantó la vista de su manual técnico y la estudió de arriba a abajo. Vestido de verano con estampado floral, maquillaje perfectamente aplicado, uñas cuidadas, acento mexicano inconfundible, todo en ella gritaba, civil sin experiencia naval y turista en territorio que no comprende. «Señorita», respondió con la paciencia automática que había desarrollado para tratar con visitantes curiosos. «Es mejor que no se acerque demasiado al buque. Los procedimientos navales pueden ser peligrosos para personal no autorizado». «Solo quiero escuchar el sonido que hace», insistió Isabela, manteniéndose a una distancia respetuosa, pero sin retroceder. «No necesito tocar nada». Wilson, que había estado observando la interacción, no pudo evitar una sonrisa irónica. «No hay sonido que escuchar, señorita. Por eso llevamos aquí 4 semanas perdiendo el tiempo. El motor está más silencioso que un cementerio», pero algo en la forma como Isabela observaba el destroyer hizo que Martínez experimentara una extraña sensación de déjà vu. Sus ojos no se movían erráticamente como los de un turista curioso. En lugar de eso, seguían sistemáticamente cada cable visible, cada conexión expuesta, cada componente del motor con una precisión que parecía profesional. «¿Sabe algo de motores navales?», preguntó Martínez ahora con un tono ligeramente diferente. «Mi abuelo solía decir que los motores hablan constantemente», respondió Isabela, su voz adquiriendo una confianza sutil que no había estado presente antes. «Solo hay que aprender a escuchar lo que están tratando de decirnos». Martínez intercambió una mirada significativa con Wilson. Después de 4 semanas de fracasos, ¿qué daño podía hacer permitir que una visitante escuchara su motor silencioso? «Está bien», dijo finalmente dirigiéndose hacia la sala de control del destroyer. «Pero manténgase alejada de las turbinas y los motores y no toque absolutamente nada». Martínez activó el sistema de encendido siguiendo el protocolo estándar que había repetido cientos de veces en las últimas semanas. Como siempre, el motor produjo su respuesta familiar. Un sonido débil, casi imperceptible, como un gemido metálico que se desvanecía en menos de 3 segundos, seguido por un silencio absoluto y frustrante. Isabela cerró los ojos completamente, inclinando ligeramente su cabeza hacia el motor, como si estuviera intentando captar frecuencias que otros no podían percibir. Permaneció inmóvil durante casi 1 minuto completo, con una concentración tan intensa que tanto Martínez como Wilson se quedaron callados observándola. Cuando finalmente abrió los ojos, su expresión había cambiado completamente. Ya no era la turista curiosa de unos minutos antes. Ahora había algo diferente en su mirada. Algo que hablaba de conocimiento profundo y experiencia real. «El problema no está en el sistema de combustible», declaró con una seguridad que sorprendió a ambos ingenieros. «Tampoco en el sistema de chispa eléctrica. Es un problema de sincronización de presión hidráulica». Martínez sintió como si alguien hubiera detonado una pequeña bomba en su cerebro. «Sincronización de presión hidráulica. ¿Cómo puede saber eso con solo escuchar?» «Porque el motor está intentando encender», explicó Isabela, acercándose ligeramente, pero respetando las distancias de seguridad. «Está recibiendo combustible, está recibiendo energía eléctrica, pero la presión hidráulica no está sincronizada con el momento de ignición. Es como una orquesta donde todos los músicos están tocando la canción correcta, pero el director está ligeramente adelantado en el tiempo». Wilson frunció el ceño profundamente. «Ya revisamos el sistema hidráulico la primera semana. Todo estaba dentro de especificaciones». «¿Revisaron específicamente la válvula de control de presión secuencial?», preguntó Isabela. El silencio en el muelle se volvió tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Esa pregunta no era algo que una turista casual pudiera formular. La válvula de control de presión secuencial era terminología de nivel experto, conocimiento que solo manejaban ingenieros con años de experiencia especializada en motores diésel navales. Martínez se enderezó completamente, su actitud cambiando de escéptica a intensamente curiosa. «¿Quién es usted realmente, señorita?».
Isabela García, respondió ella, extendiendo su mano con una formalidad que no había mostrado antes. Estudiante de último año de Ingeniería Naval en la Universidad Autónoma de México. Mi abuelo Miguel García fue ingeniero jefe de la Marina Mexicana durante 28 años. Pero lo que Isabela no les dijo en ese momento era toda la verdad completa. Miguel no había sido simplemente un ingeniero más, había sido el especialista en motores navales más respetado y reconocido de toda Latinoamérica. El hombre que había literalmente salvado la flota naval mexicana durante los años más críticos de la crisis del narcotráfico. Sus técnicas de diagnóstico eran legendarias entre los pocos que las conocían. Isabela había sido su única estudiante, su protegida secreta, la persona a quien había transmitido conocimientos que no aparecían en ningún manual técnico oficial. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo para todos los presentes. Martínez estudió el rostro de Isabela durante varios segundos, buscando signos de engaño o pretensión. No encontró ninguno. Lo que vio fue competencia real, conocimiento auténtico y una confianza silenciosa que solo viene de experiencia práctica verdadera. Wilson, ordenó, consiga un uniforme de trabajo para la señorita del almacén de mujeres. Señor, hágalo. Y también tráigale guantes de trabajo y gafas de seguridad. 20 minutos después, Isabela emergía del vestuario completamente transformada. El uniforme naval azul marino le quedaba ligeramente grande, pero se había remangado las mangas con precisión y había ajustado la cintura con un cinturón prestado. Había recogido su cabello en una coleta alta y funcional, y se había lavado completamente el maquillaje, revelando su belleza natural sin artificios. Pero el cambio más dramático no era físico, era la manera como se movía. Ya no caminaba como una visitante turista, ahora se desplazaba con la confianza y precisión de alguien que había pasado años trabajando en ambientes técnicos exigentes. Los pocos ingenieros que quedaban en el muelle se quedaron callados al verla regresar, no tanto por su apariencia, sino por la autoridad silenciosa que ahora proyectaba al acercarse al motor. Pero antes de que Isabela pudiera comenzar su diagnóstico, las puertas del muelle se abrieron con estruendo, y entró el almirante Charles Thompson, comandante de operaciones de la base. Era un hombre imponente de 58 años con una carrera naval distinguida y una reputación de no tolerar incompetencia o pérdidas de tiempo. ¡Martínez!, rugió su voz autoritaria llenando el espacio. ¿Quién diablos es esa mujer y qué está haciendo junto a mi destroyer? Almirante Thompson. Martínez se cuadró automáticamente. La señorita García es ingeniera naval y ha identificado un posible problema que nosotros habíamos pasado por alto en nuestras revisiones. ¿Ingeniera? Thompson estudió a Isabela con una mezcla de incredulidad e irritación. Una civil sin autorización de seguridad está trabajando en equipamiento naval clasificado. ¡Almirante!, intervino Isabela con una calma que sorprendió incluso a Martínez. Entiendo completamente sus preocupaciones de seguridad. No he tocado ningún componente clasificado, simplemente he diagnosticado un problema de sincronización hidráulica que puede resolverse en aproximadamente 15 minutos. Thompson la observó durante varios segundos tensos, vestida con el uniforme naval, con sus manos ya manchadas de gris. Hablando con terminología técnica precisa, Isabela proyectaba una competencia que era difícil de ignorar. ¿Y usted pretende arreglar en 15 minutos lo que 15 ingenieros certificados no han podido resolver en 4 semanas? No pretendo nada, almirante. Simplemente ofrezco una solución basada en un diagnóstico específico. Martínez carraspeó nerviosamente. Señor, llevamos 28 días sin progreso. Los costos operacionales están... Sé perfectamente cuáles son los costos, sargento, cortó Thompson bruscamente. Luego miró directamente a Isabela. 10 minutos. Si su diagnóstico funciona, tendré que ofrecerle mis disculpas. Si no funciona, sale inmediatamente de mi base y este incidente nunca vuelve a mencionarse. Entendido perfectamente, almirante. Isabela se puso los guantes de trabajo y se acercó al motor con la concentración de un cirujano preparándose para una operación crítica. Martínez y Wilson la observaron trabajar y ambos se dieron cuenta inmediatamente de que sus movimientos no eran los de una estudiante experimentando. Eran los de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Con instrumentos de precisión que Martínez le proporcionó, comenzó a examinar el sistema de válvulas hidráulicas. Sus dedos se movían con una destreza que hablaba de años de práctica, localizando componentes específicos sin dudar, identificando conexiones problemáticas con una velocidad que era casi sobrenatural. Aquí está, anunció después de menos de 5 minutos. La válvula de control de presión secuencial está desajustada exactamente 2.8 psi.
Es suficiente para desincronizar completamente todo el sistema de arranque. Martínez se acercó para observar. El ajuste que Isabela había identificado era tan sutil que era prácticamente invisible a simple vista. Habían estado buscando problemas grandes y obvios cuando la solución requería una precisión casi microscópica. ¿Cómo detectó algo tan pequeño?, preguntó Wilson, genuinamente impresionado. Mi abuelo me enseñó que los problemas más difíciles de resolver son siempre los más simples, respondió Isabela, comenzando el delicado proceso de recalibración. Cuando todo lo grande funciona perfectamente, siempre hay que buscar en los detalles que nadie más examina. Con movimientos precisos y calculados, Isabela comenzó a recalibrar la válvula usando herramientas especializadas que Martínez había proporcionado. Cada ajuste era medido, cada movimiento era deliberado. Los ingenieros observaban en silencio absoluto, algunos con escepticismo residual, otros comenzando a creer que estaban presenciando algo verdaderamente extraordinario. Thompson observaba desde una distancia corta, su expresión mostrando una mezcla de incredulidad y esperanza cautelosa. Como comandante había visto demasiadas promesas fallidas para emocionarse prematuramente, pero también había aprendido a reconocer competencia real cuando la veía. Calibración completada, anunció Isabela finalmente limpiándose las manos con un trapo que le entregó Wilson. Martínez, el sistema debería responder ahora, pero va a necesitar un pequeño ajuste adicional en la mezcla de combustible. Martínez se dirigió hacia la sala de control del destroyer con el corazón latiendo más rápido de lo que había latido en semanas. Había visto demasiados fracasos en los últimos 28 días para permitirse optimismo, pero algo en la confianza silenciosa de Isabela le daba una esperanza que no había sentido desde que comenzó este problema. Activó el sistema de encendido siguiendo el protocolo estándar. Esta vez el sonido fue completamente diferente. No fue el gemido débil y desesperanzado de las últimas 4 semanas. Fue un rugido breve pero potente que se mantuvo durante casi 8 segundos antes de desvanecerse. «La sincronización hidráulica está perfecta», gritó Isabela con una emoción genuina que hizo que su voz resonara por todo el muelle. «Solo necesitamos el ajuste de combustible que mencioné». Wilson corrió hacia el panel de control de mezcla y comenzó a realizar ajustes rápidos basados en las especificaciones que Isabela le había proporcionado. Era un procedimiento que habían hecho cientos de veces, pero nunca había funcionado porque el problema raíz había estado en un lugar completamente diferente. «Mezcla corregida», anunció Wilson. «Perfecto», dijo Isabela, su voz ahora calmada, pero llena de confianza absoluta. «Martínez, dele una oportunidad más al destroyer». Martínez regresó a la sala de control, sus manos temblando ligeramente, no por nerviosismo, sino por anticipación. Había dedicado 4 semanas de su vida a este problema. Había perdido sueño, había experimentado estrés que afectaba su vida personal. Había cuestionado su propia competencia profesional. Cuando activó el sistema de encendido por 4ª vez esa mañana, el motor del destroyer despertó con un rugido profundo, poderoso y constante que llenó todo el muelle, con un sonido que había estado ausente durante exactamente 28 días, 6 horas y 23 minutos. El rugido del motor fue seguido por un silencio humano que duró aproximadamente 8 segundos. Luego, como si alguien hubiera roto una presa emocional, el muelle explotó en aplausos, gritos de celebración y expresiones de alivio que habían sido reprimidas durante semanas. Martínez salió de la sala de control con lágrimas en los ojos. Wilson estaba saltando literalmente de alegría. Incluso algunos marineros que habían escuchado el motor desde otros edificios comenzaron a aparecer en las puertas del muelle para confirmar que realmente estaban escuchando lo que creían estar escuchando. Thompson se acercó a Isabela, su expresión completamente transformada de escepticismo autoritario a respeto profesional genuino. «Señorita García», dijo con una voz que había perdido toda su dureza anterior, «tengo que ofrecerle mis disculpas más sinceras por mi actitud inicial, y también tengo que hacerle una pregunta muy seria. ¿Estaría interesada en discutir oportunidades de empleo? Almirante, realmente solo estoy aquí de vacaciones visitando a mi hermana. No estoy hablando de un trabajo ordinario». Thompson continuó, su tono ahora completamente diferente. «Tengo contactos directos en General Dynamics, en Huntington Ingalls, en BAE Systems, en la NOAA, organizaciones que pagarían sumas considerables por alguien con su nivel de talento y intuición técnica». Por primera vez desde que había entrado al muelle esa mañana, Isabela se quedó genuinamente sin palabras. La posibilidad de trabajar para las compañías más prestigiosas de la industria naval mundial era algo que había considerado un sueño imposible para alguien de su origen y circunstancias. Martínez se acercó aún procesando lo que acababa de presenciar.
Señorita García, en 22 años como ingeniero naval, he trabajado con cientos de especialistas. Solo he conocido a 4 personas que pudieran diagnosticar problemas complejos por sonido, como usted acaba de hacer. Los 4 terminaron liderando revoluciones tecnológicas en la industria naval. Pero yo tengo mi vida en México, respondió Isabela, aunque su voz carecía de la convicción que había tenido minutos antes. Mi familia, mis estudios, mis planes. ¿Qué tipo de planes?, preguntó Thompson con curiosidad genuina, pero sin presión. Bueno, estoy terminando mi carrera en ingeniería naval. Después planeaba trabajar para la industria naval mexicana, tal vez eventualmente obtener una maestría. ¿En México tienen industria naval que pueda aprovechar completamente su talento?, preguntó Thompson, no con condescendencia, sino con interés genuino en entender su situación. Isabela reflexionó durante un momento. La verdad era que las oportunidades en México, aunque existían, eran extremadamente limitadas comparadas con lo que Thompson le estaba ofreciendo. Y más importante aún, enfrentaría constantemente los mismos prejuicios que había experimentado toda su vida. Quédese una semana más, propuso Thompson. Conozca algunas de nuestras instalaciones, vea algunos proyectos en los que estamos trabajando, converse con algunos ingenieros y especialistas. Al final de la semana, si decide que no le interesa, pagamos todos sus gastos adicionales de hospedaje y no hay ningún tipo de compromiso u obligación. Wilson se acercó al grupo. Señorita, si me permite comentar algo personal, mi hermana es ingeniera mecánica y siempre me cuenta sobre las barreras que enfrenta por ser mujer en una industria dominada por hombres. Aquí lo que acabamos de presenciar habla por sí solo. Su género, su nacionalidad, su edad, nada de eso importa cuando demuestra este nivel de competencia. Esa noche, en su habitación del Hotel Base, Isabela se sentó en la cama con su teléfono en las manos, preparándose para una de las conversaciones más importantes de su vida. Marcó el número de su casa en Ciudad de México. Mamá, soy Isabela. Necesito contarte algo que pasó hoy. La conversación duró más de 1 hora. Su madre escuchó en silencio mientras Isabela describía los eventos del día, desde su decisión impulsiva de acercarse al muelle hasta la oferta de Thompson. Hija, dijo su madre finalmente, su voz cargada de emoción. Siempre supe que tenías un talento especial, pero honestamente tenía miedo de que la ingeniería naval fuera un callejón sin salida para una mujer en nuestro país. Si en Estados Unidos están reconociendo y valorando tu talento de esta manera, entonces tienes toda mi bendición para explorar estas oportunidades. La segunda llamada fue a su abuelo Miguel. A pesar de sus 85 años, su voz sonaba fuerte y clara. Mi hija, le dijo después de escuchar toda la historia. Lo que me estás contando suena exactamente como el sueño que cualquier ingeniero naval verdadero tendría. Ve, conquista ese mundo. Demuéstrales de qué estamos hechos los mexicanos. Pero nunca, nunca olvides de dónde vienes y quién te enseñó a escuchar a los motores. A la mañana siguiente, Isabela llegó temprano a la base, esta vez vestida con jeans, una blusa práctica y zapatos cerrados en lugar de sandalias. Encontró a Martínez ya trabajando en el muelle, pero esta vez no estaba solo. Había otro problema esperándola. Buenos días, Isabela, la saludó Martínez con una sonrisa que no había visto en su rostro el día anterior. Espero que haya dormido bien, porque tenemos otro desafío interesante. Al lado del destroyer que había reparado el día anterior, ahora había un submarino nuclear con varios paneles abiertos y cables expuestos. ¿Qué tipo de problema?, preguntó Isabela acercándose al submarino con curiosidad profesional. Pérdida intermitente de potencia durante la inmersión, explicó Martínez, mostrándole una tablet con datos de inmersión. Sucede de manera completamente impredecible, siempre en profundidades específicas. Y cuando emerge para diagnosticar, todos los sistemas parecen funcionar perfectamente. Isabela estudió los datos durante varios minutos y gradualmente un patrón comenzó a emerger en su mente. Estos problemas siempre ocurren entre 200 y 350 metros de profundidad. Correcto, exactamente. ¿Cómo lo supo? Y siempre cuando la presión externa está dentro de rangos específicos. Continuó Isabela señalando los datos. Esto no es aleatorio, hay un patrón muy claro aquí. Martínez se acercó para estudiar la tablet más de cerca. ¿Qué está viendo que nosotros no vemos? Compresión diferencial de materiales, diagnosticó Isabela con la misma confianza que había mostrado el día anterior. A esas profundidades específicas y con esas presiones externas, algún componente del sistema se está comprimiendo de manera diferente que los componentes circundantes, creando microdesconexiones intermitentes. 1 hora después de un análisis sistemático usando técnicas que su abuelo le había enseñado, Isabela había localizado exactamente el problema, un sello de presión en la bomba de refrigeración del reactor que se comprimía microscópicamente cuando se alcanzaban presiones específicas.
Aquí está el problema, anunció señalando un sello que parecía perfectamente normal a simple vista. Este sello está hecho de un material con un coeficiente de compresión ligeramente diferente al componente al que está conectado. A presiones específicas se crea una separación microscópica que interrumpe intermitentemente el flujo de refrigerante. Cuando el contraalmirante David Morrison, comandante superior de Thompson, llegó para revisar el progreso del submarino, se encontró con que su submarino problemático ya estaba completamente diagnosticado y reparado. Señorita García, le dijo después de escuchar el informe técnico completo. Lo que acaba de hacer va mucho más allá de impresionante. Acaba de identificar un defecto que 4 equipos diferentes de especialistas no habían podido localizar. Ese defecto específico habría causado eventualmente un accidente catastrófico. Morrison se volvió hacia Thompson. Almirante, necesito hablar con usted en privado. 20 minutos después, Thompson regresó con una expresión que Isabela no pudo interpretar completamente. Señorita García, el contraalmirante Morrison me ha autorizado a hacerle una oferta que va considerablemente más allá de lo que discutimos ayer. Lo que siguió fue una propuesta que cambiaría completamente la trayectoria de la vida de Isabela. No solo una consultoría temporal, sino un programa completo de desarrollo profesional que incluía trabajar con las compañías navales más prestigiosas del mundo, participar en proyectos de investigación y desarrollo de última generación y, eventualmente, liderar su propio equipo de especialistas en diagnóstico naval avanzado. 3 días después, en la oficina administrativa de la base, Isabela firmaba un contrato que oficialmente la convertiría en la consultora especialista en diagnóstico de motores navales más joven en la historia del programa de contratistas civiles del Pentágono. El contrato inicial era por 8 meses con opciones de extensión basadas en rendimiento y resultados. Durante ese tiempo trabajaría en San Diego 3 días por semana y el resto del tiempo tendría acceso a las instalaciones de investigación y desarrollo de General Dynamics en Connecticut, los laboratorios de Huntington Ingalls en Virginia y el centro de pruebas navales de BAE Systems en Maine. Pero más importante que los detalles contractuales era lo que el contrato representaba: validación completa de su talento, reconocimiento de su capacidad y la oportunidad de desarrollar su potencial sin las limitaciones que habría enfrentado en México. El día de su primer viaje oficial como consultora, navegando en el mismo destroyer que había reparado una semana antes, Martínez le entregó un regalo personal: su kit completo de herramientas de ingeniero naval original, el mismo kit que había usado durante toda su carrera. Estas herramientas me ayudaron a construir una carrera de 22 años, le dijo con emoción genuina. Ahora le corresponde a usted usarlas para construir algo aún más grande. Mientras el destroyer navegaba por las aguas del Pacífico, Isabela miró por la ventana pequeña y reflexionó sobre la cadena increíble de eventos que había comenzado con una decisión simple e impulsiva de acercarse a un muelle y pedir escuchar un motor. No había venido a Estados Unidos buscando una nueva vida. Había venido simplemente para pasar vacaciones con su hermana Carmen, quien servía como sargento en una unidad diferente de la base. Pero había encontrado algo mucho más valioso que unas vacaciones relajantes. Había descubierto un lugar donde su talento no solo era reconocido, sino valorado y respetado al más alto nivel. Su belleza siempre había llamado la atención de las personas, y durante años había sido tanto una ventaja como una desventaja en su vida académica y social. Pero ahora había descubierto que su verdadero poder, su ventaja real en la vida, residía en su mente excepcionalmente brillante, y en las habilidades técnicas extraordinarias que su abuelo Miguel le había transmitido con tanto amor y paciencia. 8 meses después, la historia de Isabela había tomado dimensiones que nunca había imaginado posibles. Ya no era simplemente una consultora en San Diego, ahora trabajaba simultáneamente para 3 de las compañías navales más importantes y respetadas del mundo: General Dynamics, Huntington Ingalls y BAE Systems. Su técnica revolucionaria de diagnóstico por análisis de sonido se había convertido en protocolo estándar en 15 bases navales diferentes a lo largo de Estados Unidos. Había desarrollado un sistema de entrenamiento que ahora se enseñaba en escuelas técnicas navales y había sido invitada a presentar sus métodos en conferencias internacionales de ingeniería naval. Pero tal vez el logro que más orgullosa la hacía sentir era el programa de becas que había establecido en colaboración con el Pentágono. Becas Miguel García para mujeres latinoamericanas en ingeniería naval. El programa proporcionaba oportunidades completas de educación y entrenamiento para jóvenes mujeres de México, Colombia, Argentina, Chile y otros países latinoamericanos que demostraran talento excepcional en campos técnicos navales.
En la ceremonia de inauguración del programa celebrada en el auditorio principal de San Diego, Isabela había dado un discurso que sería recordado y citado durante años. Hace exactamente un año había comenzado. Yo era una estudiante universitaria que escondía su pasión por la ingeniería naval porque la sociedad me había enseñado que no era apropiado para una mujer joven y atractiva. Hoy estoy aquí porque alguien me dio la oportunidad de demostrar que el talento no tiene género, nacionalidad o edad. Mi única esperanza es que estas becas le den a otras jóvenes la oportunidad que yo tuve. La oportunidad de brillar sin tener que esconder quiénes realmente son. El programa había recibido solicitudes de más de 650 jóvenes en su primer año. 18 habían sido seleccionadas y ya estaban trabajando en proyectos de investigación que prometían contribuciones significativas a la industria naval. Martínez, quien había sido promovido a comandante en gran parte debido al éxito del programa de diagnóstico que había ayudado a desarrollar con Isabela, a menudo reflexionaba sobre aquel miércoles de octubre cuando una joven mexicana había caminado hacia su muelle y había cambiado todo. ¿Sabe qué es lo más increíble de toda esta historia? Le había comentado a Wilson durante una de sus conversaciones regulares. No es solo que ella resolviera nuestro problema, es que nos enseñó una lección fundamental sobre los prejuicios. Estuvimos a punto de perder la oportunidad de conocer a uno de los talentos más excepcionales que hemos visto jamás, simplemente porque hicimos suposiciones basadas en apariencias. Wilson, quien ahora lideraba su propio equipo de ingenieros especializados, estaba completamente de acuerdo. Y pensar que mi primera reacción fue burlarme de ella. Es probablemente la lección más importante que he aprendido en mi carrera naval. Nunca subestimes a alguien basándote en cómo se ve o de dónde viene. Thompson, quien había sido promovido a vicealmirante debido en parte a la innovación y éxito de los programas que había implementado con Isabela, utilizaba la historia como un caso de estudio en las conferencias de liderazgo naval que presentaba regularmente. El liderazgo efectivo, explicaba a audiencias de oficiales de alto rango, requiere la humildad de reconocer talento en lugares inesperados y la sabiduría de crear oportunidades para que ese talento florezca. La historia de Isabela García no es solo una historia sobre ingeniería naval, es una historia sobre liderazgo, sobre reconocer potencial y sobre el coraje de desafiar nuestros propios prejuicios. En México, la historia de Isabela había inspirado cambios significativos en la educación de ingeniería naval. Su universidad había establecido un programa de intercambio con instituciones estadounidenses y el gobierno mexicano había lanzado una iniciativa nacional para identificar y apoyar a jóvenes con talentos excepcionales en campos técnicos marítimos. Su abuelo Miguel, ahora de 86 años, había sido invitado como consultor honorario para el programa de becas. A pesar de su edad, había aceptado la invitación y había viajado a Estados Unidos para participar en la selección de los primeros becarios. Ver a mi nieta convertirse en lo que siempre supe que podía ser, había dicho durante una entrevista en televisión mexicana, es la mayor satisfacción de mi vida. Pero ver que su éxito está abriendo puertas para otras jóvenes, eso es algo que va mucho más allá de la satisfacción personal. Eso es legado. En una tarde de noviembre, exactamente 14 meses después de aquel primer día en el muelle, Isabela estaba trabajando en su nueva oficina en el Centro de Investigación Naval de General Dynamics en Connecticut. Tenía vista al Océano Atlántico, estaba rodeada de los equipos más avanzados del mundo, y lideraba un equipo de 14 especialistas en diagnóstico naval avanzado. Su teléfono sonó. Era Martínez. Isabela, tenemos otro problema interesante aquí en San Diego. Un nuevo modelo de portaaviones que está dando problemas de estabilidad que nadie puede resolver. ¿Tendría tiempo para echar un vistazo? Isabela sonrió. Me está pidiendo que escuche otro motor, comandante. Exactamente eso, porque ya aprendimos que cuando Isabela García escucha un motor naval, siempre descubre cosas que el resto de nosotros no podemos ver. Estaré ahí mañana. Mientras colgaba el teléfono, Isabela reflexionó sobre la pregunta que le hacían constantemente en entrevistas. ¿Había algún momento en que se arrepintiera de haber tomado la decisión de quedarse en Estados Unidos? La respuesta siempre era la misma. Nunca. No porque no amara a México o porque no extrañara aspectos de su vida anterior, sino porque había descubierto que el crecimiento verdadero, el desarrollo completo del potencial personal, a veces requiere salir de la zona de comodidad y abrazar oportunidades que inicialmente parecen intimidantes o imposibles. Su historia se había convertido en inspiración para miles de jóvenes, especialmente mujeres latinoamericanas, que enfrentaban barreras similares. Recibía cientos de mensajes cada mes de estudiantes que le contaban cómo su ejemplo las había motivado a perseguir carreras en campos técnicos navales.
a no esconder sus talentos y a tener el coraje de tomar riesgos calculados cuando se presentaban oportunidades extraordinarias. Pero quizás el mensaje más significativo que había recibido venía de una estudiante de ingeniería naval de 19 años en Veracruz, México. Señorita García, antes de conocer su historia, yo estaba considerando cambiar mi carrera de ingeniería naval a algo más apropiado para mujeres, porque mi familia y mis amigos constantemente me decían que era un campo demasiado difícil para mí. Su ejemplo me enseñó que el problema no era mi capacidad o mi género. El problema era que estaba rodeada de personas que no podían ver mi potencial. Ahora estoy en mi segundo año. Soy la mejor estudiante de mi clase y mi meta es trabajar algún día en la industria naval internacional. Gracias por demostrarme que es posible. Esa noche, mientras cenaba en su apartamento en Connecticut, Isabela llamó a su abuelo Miguel en Ciudad de México. Abuelo, ¿recuerda lo que me dijo la primera vez que le pregunté por qué los motores navales hacen diferentes sonidos? Por supuesto, mija, te dije que los motores hablan, pero que muy pocas personas se toman el tiempo de aprender su idioma. Bueno, resulta que tenía razón sobre algo más importante de lo que pensábamos entonces. ¿Qué quiere decir? No solo los motores hablan. Las oportunidades también hablan, pero solo las personas que están realmente escuchando pueden oír lo que están diciendo. Miguel se rió con esa risa profunda y satisfecha que Isabela recordaba de su infancia. Mi hija, creo que al final resultó que usted fue la que me enseñó a mí algo importante. 3 años después de aquel primer día en San Diego, Isabela García había sido nombrada directora de innovación en diagnóstico naval para el consorcio más importante de la industria mundial. A los 27 años era la persona más joven y la primera mujer latinoamericana en ocupar esa posición. Su técnica de diagnóstico se había expandido más allá de la ingeniería naval militar. Ahora se usaba en ingeniería naval comercial, en la industria de exploración oceánica y había comenzado a aplicarse en otros campos como diagnóstico de infraestructura portuaria y análisis de sistemas de energía oceánica. Pero para quienes la conocían personalmente, el cambio más significativo no era profesional, sino personal. Isabela había desarrollado una confianza tranquila y profunda que venía de saber exactamente quién era y cuál era su lugar en el mundo. Ya no era la joven que escondía sus talentos por miedo al juicio de otros. Ahora era una mujer que entendía que su responsabilidad era usar sus habilidades no solo para su propio beneficio, sino para crear oportunidades para otros que enfrentaban barreras similares. En la ceremonia de graduación de la 4ª generación de becarios del programa Miguel García, Isabela concluyó su discurso con palabras que se convertirían en el lema no oficial del programa. El talento extraordinario existe en lugares inesperados, en personas que tal vez no encajan en los moldes tradicionales, en individuos que la sociedad podría subestimar por razones superficiales. Nuestra responsabilidad como sociedad, como industria, como seres humanos es crear espacios donde ese talento pueda florecer sin restricciones, porque cuando liberamos el potencial humano de las limitaciones artificiales, todos ganamos. La historia de Isabela García nos recuerda verdades fundamentales que a menudo olvidamos en nuestras vidas diarias. Nos enseña que nunca debemos juzgar las capacidades de las personas basándonos en apariencias superficiales. Nos muestra que los prejuicios no solo dañan a quienes los sufren, sino que privan a toda la sociedad de contribuciones valiosas. Más importante aún, la historia de Isabela demuestra que las oportunidades que cambian vidas a menudo llegan disfrazadas de momentos ordinarios. Su decisión de acercarse a un muelle naval y pedir escuchar un motor parecía insignificante en el momento, pero resultó ser el momento que definió no solo su futuro, sino el futuro de cientos de otras jóvenes que se beneficiarían de las oportunidades que su éxito había creado. ¿Te ha inspirado esta historia? ¿Conoces a alguien cuyo talento ha sido subestimado debido a prejuicios sobre género, edad, nacionalidad o apariencia? Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos estás viendo hoy y qué piensas sobre la historia de Isabela. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias increíbles como esta.